relativas, tanto nominales como ordinales, pues vimos las tablas de distribución de frecuencia, tanto univariadas como bivariadas, ¿sí? Que estas tablas de distribución de frecuencia permiten tener frecuencias absolutas, frecuencias relativas, que la frecuencia relativa es lo que normalmente le denominamos porcentaje, ¿sí? Es lo que normalmente denominamos porcentaje, que las frecuencias absolutas y relativas me permiten tener tablas de distribución de frecuencias tanto univariadas, es decir, tablas donde solo se puede observar una sola variable, o tablas bivariadas, ¿sí? Tablas bivariadas donde podemos tener cruces de variables, ¿sí? Donde podemos tener cruces de variables. Y dijimos que de las variables cualitativas, donde podemos tener cruces de variables, se llaman tablas cruzadas o tablas de contingencia, y que estas tablas pueden tener o pueden hacer referencia a el cruce de dos variables, ¿sí? El cruce de dos variables, donde voy a tener porcentajes o frecuencias relativas parciales por filas, parciales por columnas o frecuencias relativas totales. ¿Ok? Todo eso vimos desde el punto de vista de variables cualitativas. Desde el punto de vista de variables cuantitativas, vimos lo que son los histogramas, lo que son las tablas de distribución de frecuencia para variables cuantitativas, y cambia un poco la tabla, ¿no? Ya no solo tiene frecuencias absolutas y frecuencias relativas, sino que tiene intervalos, ¿sí? Tiene intervalos o rangos, tiene la marca de clase, que es el punto medio del intervalo, tiene la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Y todos esos son elementos que forman parte de la análisis de distribución de frecuencia. Y finalmente vimos las medidas de tendencia central. Solo vimos tres. Dijimos que son las tres más utilizadas: la media aritmética, la mediana y la moda. Dijimos que la media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada, es la más popular, la más común. Siempre va a ser nuestra primera opción, pero esta tiene una debilidad, que cuando existen valores aberrantes o outliers, estos influyen en el promedio, es decir, afectan el promedio. De tal manera que cuando existen estos outliers, se recomienda utilizar la mediana. Dijimos que la mediana, más que tener una fórmula, tiene un procedimiento para calcularlo, ¿no? La clave está en ordenar los datos primero de menor a mayor o de mayor a menor, y de acuerdo a eso determinar cuál es el dato que está en el centro. Y eso depende si la cantidad de datos es par o impar. ¿Okay? Todo eso dijimos que la moda es la medida de tendencia central, que es el valor que más se repite, es decir, no tiene fórmula. Es la única medida de tendencia central que puede tener más de un valor, porque tanto la media aritmética como la mediana son valores únicos, ¿sí? La media aritmética y la mediana son valores únicos. La moda es la única medida que se repite, que puede tener más de un valor, no que se repita. La moda es la única medida de tendencia central que puede tener más de un valor, es decir, puede haber más de una moda. La media aritmética siempre debe haber solo una, la mediana debe haber solo una. ¿Okay? Previo a ver medidas de tendencia central, recordamos un poco que la estadística, desde el punto de vista cuantitativo, se puede trabajar con toda la población o con la muestra. Y dijimos que hay nomenclatura con la que debemos familiarizarnos, tanto para población como para muestra. Dijimos que trabajar con la población es ideal, es bueno, pero es muy costoso, se utiliza mucho recurso, toma mucho tiempo. Por eso, en la mayoría de los estudios que se hacen, no se trabaja con toda la población, sino con muestras. ¿Ok? Todo eso hemos visto. Ahora entremos a ver lo que se denominan medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son medidas que permiten analizar la variación de los datos, ¿sí? La variación de los datos. En algunos casos con respecto al promedio, depende de la medida de dispersión, ¿sí?
Pero en sí, una medida de dispersión es una medida estadística que permite analizar la variación de los datos. Hay varias medidas. Una que ya la vimos se llama rango. Nosotros calculamos rangos para determinar la amplitud en los intervalos, de las tablas de distribución de frecuencia. Y el rango era igual al valor máximo menos el valor mínimo. Eso vimos. Vimos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Por lo tanto, esto me determina una dispersión, una variación. Conceptualmente, ¿qué es el rango? Es una medida de dispersión que determina la máxima variación que puede existir entre los datos. ¿Okay? El rango determina la máxima variación que puede tener el conjunto de datos. ¿Por qué la máxima? Porque coge el valor más grande y el valor más pequeño. Y si yo calculo la diferencia entre ellos, estoy calculando la distancia o el espacio que hay entre el más grande y el más pequeño. Por lo tanto, esa puede definirse como la máxima variación, la máxima dispersión. Entonces, el rango representa ¿qué cosa? La máxima dispersión representa la máxima variación de los datos con respecto al promedio. ¿Sí? Representa la máxima variación, no con el promedio, perdón, la máxima variación de los datos entre sí. ¿Sí? Ese es el rango. Representa la máxima variación de los datos. Eso implica de que el rango es una medida estadística que me determina variación o dispersión, pero no necesariamente con el promedio, sino en función de todo lo que es una medida que me sirve como referencia para determinar nuevamente qué tan diferentes están los datos entre sí, qué tan distantes están los datos entre sí. ¿Okay? Una siguiente medida, utilizamos el rango, se lo representa obviamente con la letra R mayúscula para la población o R minúscula para la muestra. ¿Sí? Tenemos otra medida de dispersión. Otra medida de dispersión que podemos utilizar se llama varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza se identifica con la letra sigma cuadrada. ¿Qué es la varianza? La varianza es la variación cuadrática de los datos con respecto al promedio. Es decir, ahora sí estamos determinando cuál es la variación que existe de todos los datos con respecto al promedio. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros vemos la fórmula, la sumatoria de I igual 1 hasta n de los xy menos mu al cuadrado de todo eso viene para n. Eso es cuando es población. Cuando es muestra, ya no se llama sigma cuadrado, sino que se llama S cuadrado, y ese cuadrado es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta n minúscula de xy menos x barra, porque es muestra, esto elevado al cuadrado, y ahora ya no es dividido para n, sino para n minúscula menos 1. Es decir, el tamaño de la muestra le quito un valor. Se pierde un valor, básicamente. ¿Qué representa entonces la varianza? La varianza es la dispersión o la variación promedio de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Okay? Esto es media aritmética, esto es media aritmética. Solo que una es la media aritmética de la población y la otra es media aritmética de la muestra, nada más. Al final es solo nomenclatura, ¿no? Aunque la fórmula cambie entre la varianza de la población y la varianza de la muestra por este n o n-1, lo que interesa saber es que la varianza representa el promedio de variación cuadrática, de los datos con respecto a la media aritmética.
promedio de variación de los datos con respecto a la media aritmética, ¿sí? Un promedio de variación cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Alguien dirá, y bueno, ¿y por qué esa fórmula tiene ese cuadrado? ¿Por qué la varianza es una medida cuadrática? En el periodo del semestre les decía, la varianza es esa medida estadística que no se debe, la varianza es esa medida estadística que no se debe interpretar. No es que no se debe, no se puede interpretar, es muy complejo interpretarlo, precisamente porque es una medida cuadrática. ¿Sí? Precisamente porque es una medida cuadrática, porque es una medida que está elevado al cuadrado. Entonces, toda unidad de medida, toda varianza que calcule, su unidad de medida es al cuadrado. Si yo tengo producción de leche que está en litros, ¿sí? 100 vacas, tengo la producción de leche de 100 vacas, cojo y calculo la varianza de la leche y la unidad de medida, ¿cuál va a ser? Litros al cuadrado. Entonces, ¿cómo interpreto eso de litros al cuadrado? Es un poco complejo la interpretación. Sin embargo, hay que calcular la varianza. Ya vamos a ver por qué. Queremos analizar por qué existe esta... Espera un momento. Para que la vista solo uno. ¿Sí? Que no va a poder seguir con eso. Ah, ¿por qué? Que no procede. Espera un momentito. Listo. A ver, entonces la varianza es una medida cuadrática que representa la máxima variación con respecto a la media aritmética, ¿no? Es una medida cuadrática, por lo tanto su unidad de medida está elevada al cuadrado. Les ponía el ejemplo de la producción de leche. Si yo tengo la producción de 100 vacas, la varianza va a estar dada en una unidad de medida de litros al cuadrado. Entonces, ¿cómo interpreto esa unidad de medida? Un poco complejo, ¿no es cierto? Entonces, es una medida que vamos a tener que calcularla, pero no necesariamente interpretarla. ¿Sí? En la práctica, ¿por qué existe entonces la varianza si no lo voy a interpretar, profesor? En la práctica lo que sucede es esto. Yo voy a tratar de graficar esto. Yo tengo la media aritmética. ¿Sí? Supongamos que esta es la población, yo tengo mu. ¿Sí? Yo tengo la media aritmética que es mu y tengo los diferentes valores, ¿sí? Que son los datos. Digamos que tengo esos datos. Cada puntito rojo es cada dato, ¿no? En este caso 2, 4, 5, 6, 7 datos. Tengo 7 datos. ¿Sí? Nosotros, cuando la fórmula nos dice que xi menos la media elevado al cuadrado, primero este xi menos mu, ¿qué significa? Xi menos mu significa que estoy calculando la distancia entre el punto y la recta. No significa nada más que eso. Estoy calculando esta distancia. Dice xi menos la media. Xi menos la media. Es decir, el punto es xi, la media es la recta o el valor que está en la recta. En el caso de estos valores, están por debajo de la media,
En el caso de estos valores que están por debajo de la media, ¿sí? En el caso de estos valores que están por debajo de la media, en caso de estos valores que están por debajo de la media, la diferencia de xy menos mu va a salir negativa. ¿Por qué? Porque mu es, este valor de aquí, es más grande que xy, siempre, ¿verdad? Porque está por encima, ¿se dan cuenta? Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, digo que este valor es 2, este valor es 3, este valor es 1, ¿sí? Pero la media es 5. Entonces, cualquier resta, 2 menos 5, menos 3. 3 menos 5, menos 2. 1 menos 5, menos 4. ¿Qué significa eso? Que siempre el resultado va a ser negativo. Sí, siempre el resultado va a ser negativo. Y si yo no le pusiera el cuadrado, la fórmula que dice sumatoria de xy menos mu, ¿qué va a pasar? El momento que yo sume estas diferencias, con estas diferencias de acá, se van a eliminar pues entre positivos y negativos. Se van a eliminar entre positivos y negativos. Entonces, como se van a eliminar entre positivos y negativos, pues se encontró un artificio matemático, ¿sí? Se encontró un artificio matemático que nos recuerda que todo número negativo elevado a un exponente par se hace positivo, así dice el artificio. Todo número negativo elevado a un exponente par se hace positivo. ¿Sí? Se hace positivo. Por lo tanto, estas diferencias que antes eran negativas, al elevar al cuadrado, se hacen positivas. Espera un momentito, por favor. Listo, entonces, a ver, la varianza es esa medida que nos permite de alguna manera cumplir ese requisito de que estas diferencias sean positivas, ¿sí? Es un artificio matemático. También existe otra medida u otro artificio matemático, ¿no? Pero el artificio que se encontró en este momento con la varianza es elevar al cuadrado. ¿Qué va a pasar al elevar al cuadrado?
todo número negativo elevado a un exponente pasa a ser positivo. ¿Qué significa? Que estas diferencias que están aquí, esta de aquí, se hace positiva, solo que se hace más grande, ¿no? Porque la diferencia es menos 2, perdón, menos 3 elevado al cuadrado es 9, o sea, ya no es 2 la diferencia, ya no es menos 3, perdón, la diferencia, ahora es 9, entonces se hace mucho más grande. Esta diferencia, la diferencia con esto, ¿cuál es? Menos 2 elevado al cuadrado, 4, entonces la diferencia se hace un poquito más grande, pero ya es positiva. Esta de aquí, que era 1, menos 5, menos 4 elevado al cuadrado, 16, eso está por acá, eso hace mucho más grande, ¿no? Pero ya está positivo, eso es lo importante, que por lo menos las diferencias sean positivas. Entonces ya logro que todas las diferencias sean positivas. Ese es el artificio para usar la varianza. Un poco complejo la interpretación, pero trato de explicarles un poco de dónde nace la varianza, por qué es indispensable utilizar la varianza. Una medida cuadrática que me permite determinar esas diferencias entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, esa es la varianza. De la varianza nace una medida que se llama desviación estándar. ¿Sí? De la varianza nace una medida que se llama desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? No es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Se elimina el cuadrado con la raíz y resulta que la desviación estándar se llama psi. Se utiliza la letra psi. Cuando hablamos de la desviación estándar de la población. Cuando hablamos de la muestra, ahí está sigma, la llamamos S. ¿Sí? Acuérdense que para la población la varianza se denomina sigma cuadrado y para la muestra se denominaba S cuadrado. Entonces la desviación estándar para la población es sigma y para la muestra es S. ¿Okay? Entonces, como ya la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, y significa de que ahora sí tengo una medida de tendencia, una medida de dispersión, perdón, que ya puedo interpretar, porque va a estar en la misma unidad de medida original. ¿Cuál es la medida original? El ejemplo que les ponía de la producción de leche, la varianza estaba en litros al cuadrado, pero al sacarle la raíz cuadrada, se elimina el cuadrado de la unidad de medida de litros cuadrados y me va a quedar litros. Ahora sí, ya tengo una variación, una dispersión de la producción de leche en litros. ¿Okay? Entonces, ya tenemos varianza y desviación estándar, ¿sí? Que sabemos que la varianza es una medida cuadrática, que tenemos que calcularla, pero no la vamos a interpretar. Y aquí está la explicación, ¿no? ¿Por qué no la interpretamos? Porque solo la vamos a calcular para tener, obviamente, la desviación estándar. ¿Okay? Para tener la desviación estándar. La desviación estándar, repito, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ya tengo ahí 3 medidas de dispersión. El rango, que representaba la máxima variación de los datos, o entre los datos. La varianza es el promedio de la variación de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Es una medida cuadrática. Entonces, el promedio cuadrático de la variación de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Y qué es la desviación estándar? Es el promedio de la variación de los datos con respecto a la media aritmética. Ya no digo promedio cuadrático, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Porque ya está en la misma unidad de medida. Eso ya puedo interpretar. ¿Ok? Porque está en la misma unidad de medida. ¿Qué más? Entonces ahí tenemos rango, varianza y desviación estándar. Vamos viendo uno más que se llama el coeficiente de variación. Uno más que se llama el coeficiente de variación. ¿Qué dice el coeficiente de variación? Nuevamente se presenta con la C. ¿Cómo se calcula? El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido para
la media aritmética, y todo esto multiplicamos por 100. Es decir, es un porcentaje. Esto cuando hablamos de la población. También podemos decir que el coeficiente de variación de la muestra es igual a S dividido para X barra, y todo esto por 100. ¿Okay? Esto es de la población, esto es de la muestra. ¿Okay? ¿Qué representa el coeficiente de variación? Miren que es un porcentaje. Se lo conoce como el cociente o el porcentaje o la proporción de variación. El cociente o la proporción de variación con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Mientras que la varianza era el promedio de variación cuadrática con respecto a la media aritmética, la desviación estándar era el promedio de los datos con respecto a la media aritmética. El coeficiente de variación es la variación promedio, perdón, es la variación proporcional o la variación porcentual de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de variación es un porcentaje, porque está multiplicado por 100. Si el coeficiente de variación es mayor al 20%, una conclusión válida, es existen outliers. Existen outliers que afectan al promedio. ¿Ok? Existen outliers que afectan al promedio. Si el coeficiente de variación es mayor del 20%, existen outliers que afectan al promedio. Pero si este coeficiente de variación es menor o igual al 20%, significa de que puede ser que haya outliers, pero el promedio no se va a afectar. La conclusión es entonces, si el coeficiente de variación es menor o igual al 20%, una conclusión válida es no existe influencia de outliers en el promedio. ¿Sí? No existe influencia de outliers en el promedio. Eso significa que el coeficiente de variación sea mayor al 20%, me dice que los outliers afectan el promedio. ¿Qué significa que los outliers afecten al promedio? Significa de que si existen outliers que afectan el promedio, la media aritmética no es una medida confiable. ¿Okay? Si el coeficiente de variación es mayor al 20%, significa que la media aritmética no es una medida estadística confiable. No es una medida estadística que me permite estimar el promedio. O sea, no es confiable la media aritmética. ¿Por qué? Porque los outliers están afectando el promedio. Profesor, ¿y por qué afectan al promedio? Porque acuérdense que una característica de la media aritmética es que cogía todos los valores para calcular el promedio. Todos los valores. Entonces, como coge todos los valores, si hay valores muy grandes, se distorsiona el promedio. Si hay valores muy pequeños, se distorsiona el promedio. Entonces, si el coeficiente de variación supera el 20%, entonces podemos decir de que existen outliers que están afectando el promedio, por lo tanto, la media aritmética no es la mejor medida de tendencia central. En ese caso,
que se cumple, que existen outliers que afectan a la media aritmética, se denomina que la mejor medida de tendencia central pasa a ser la mediana. Es decir, cuando el coeficiente de variación es muy alto, es decir, supera el 20%, es recomendable utilizar la mediana como principal medida de tendencia central. Repito, si el coeficiente de variación es mayor al 20%, eso significa de que hay outliers que están afectando el promedio. ¿Cuál es nuestra primera opción? La media aritmética. Es decir, los outliers están afectando la media aritmética. Lo que implica que la mejor medida de tendencia central pasa a ser, la mediana. La mediana pasa a ser la mejor medida de tendencia central. ¿Está claro? Entonces, con eso tenemos 4 medidas de dispersión: el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango no lo interpretamos, pero es más necesario porque del rango vamos a calcular la desviación estándar. Entonces, de la varianza vamos a calcular la desviación estándar. Es más necesario la varianza, ¿no? De la varianza vamos a calcular la desviación estándar. El rango es una medida que sí se la utiliza y representa la máxima variación entre los datos. Y el coeficiente de variación, que lo utilizamos siempre para determinar si existen o no outliers que estén afectando el promedio. Si existen outliers que estén afectando el promedio, debemos descartar la media aritmética como principal medida de tendencia central y empezar a utilizar la mediana como principal medida de tendencia central. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces vamos a ver cómo se hace esto en Excel. Voy a coger todos los datos que estaban del ejercicio que esto me de prueba. Voy a crear una hoja nueva y tengo ahí todos los valores. Los valores están ordenados, ¿no? Entonces, ya les había enseñado que hay una opción en la viñeta de datos que se llama análisis de datos, ¿sí? Y este análisis de datos me dice estadística descriptiva. Pongo aceptar, selecciono todos los datos. Me pregunta, ¿tiene rótulos en la primera fila? Es decir, ¿tiene título o tiene el nombre de la variable? En este caso no le he puesto el nombre de la variable y no la marco. Y quiero que me muestre un resumen de estadísticas, ¿sí? Y quiero que aparezca... Sí, quiero que aparezca un rango de salida. En este caso, quiero que me aparezca aquí el resultado. Le pongo aceptar. Acuérdense que este resumen de estadísticas descriptivas no solo me mostraba las medidas de tendencia central, sino también medidas de dispersión. Entonces me muestra aquí las que necesito, ¿no?
Media, mediana, moda, que ya la habíamos visto. Eje de tendencia central, media, mediana, moda. Y la que hemos visto en este momento, que son varianza, desviación estándar. ¿Sí? Y bueno, no me muestra el coeficiente de variación, sí me muestra el rango. Pero no me muestra el coeficiente de variación. ¿Okay? No me muestra el coeficiente de variación. Entonces, me muestra 3 de las 4 medidas, pero el coeficiente de variación lo podemos calcular manualmente, ¿no? Entonces decimos coeficiente de variación ¿y cómo se calcula el coeficiente de variación? Era igual a la desviación estándar, la dividíamos para la media aritmética, ¿sí? Y eso de aquí lo convertíamos a porcentaje, en este caso 59%, ¿ok? 59%. Me sale un coeficiente de variación muy alto, ¿ok? Entonces me dice que en este ejercicio con estos datos, la media aritmética no es confiable, ¿sí? La media aritmética no es confiable y adicionalmente me está diciendo de que debo considerar la mediana como la mejor medida de tendencia central para realizar cualquier tipo de análisis, ¿sí? Repito, el coeficiente de variación lo calculé manualmente, dividiendo la desviación estándar para la media aritmética y eso lo multiplico por 100. No, yo no puse multiplicar por 100 porque Excel me da una función que me dice que lo puedo transformar directamente a porcentaje. ¿Eso qué implica? Que ya lo multiplicó por 100. ¿Okay? Entonces me sale una variación del 59%. ¿Qué implica esto? Eso implica de que existen outliers que están afectando la media aritmética, por lo tanto, la medida más confiable con respecto al promedio se llama mediana. Se llama mediana. ¿Okay? Se llama mediana. Esto utilizando la opción de datos, análisis de datos. Si no quiero usar esa opción, puedo calcularlo manualmente. Entonces voy a poner acá, para que el cálculo manualmente, media aritmética. Voy a tener la mediana, voy a tener la moda, voy a tener la varianza, voy a tener la desviación estándar, y voy a tener el coeficiente de variación. ¿Sí? Tengo aquí estas medidas. Tengo estas medidas. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Pues existe una función en Excel que se llama promedio. Y cogía los datos, en este caso de A1 hasta A49, creo que es. O 49 datos, ¿no? Sí. Y presiono. Me sale exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, la media aritmética en Excel simplemente se llama función promedio. La mediana. Pongo mediana. Pongo igualmente desde la celda A1 hasta la celda A49 y me sale 7, lo mismo que me salía en el resumen. La moda, hay una función que se llama moda 1. Voy aquí, digo que quiero que me calcule la moda entre la celda A1 y la celda A49. Me salen los mismos valores. La varianza, hay una función que se llama var. Miren que me aparece var P y var S. ¿Cuál es la diferencia entre var P y var S?
Miren, pongo var P y miren lo que sale en el texto. Pues. Calcula la varianza en función de la población total. Y se omiten los valores lógicos y el texto. Es decir, aquí estaría calculando sigma cuadrado. Y si cojo var S, estaría calculando la varianza de la muestra. Calculemos de los dos. Voy a calcular desde A1 hasta A49 y sabemos que esta es varianza de la población. Miren que aquí la varianza me sale 15.79, que es diferente a la de acá. El resumen estadístico sí me dice, esta es varianza de la muestra. Entonces, si yo calculo al lado, voy a utilizar la función var S, que es de la muestra, me tiene que salir lo mismo, ¿no? Desde A1 hasta A49. Miren que ahí se me sale lo mismo, 16.125. Este es poblacional y este es muestral. Perdón, este es poblacional y este es muestral. ¿Sí? El primero es la varianza de la población, el segundo es la varianza de la muestra. ¿Por qué salen diferentes, profesor? Si al final es varianza. Porque acuérdense que la fórmula de la varianza divide para n y la fórmula de la varianza de la población divide para n y la fórmula de la varianza de la muestra divide para n menos 1. Es decir, aquí la sumatoria me dio, la sumatoria la dividí para 49. Acá la sumatoria la dividí para 48. Por eso me sale un poquito más grande el valor. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? La desviación de estándar era igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De esto de aquí, ¿no? 3 puntos. La desviación estándar de la población es 3.97. ¿Sí? Y la desviación estándar de la muestra es 4.01. ¿Sí ven que coinciden? Este valor de 4.01 coincide con el 4.01. ¿Okay? Si yo calculo con la población, me sale 3.97. ¿Y el coeficiente de variación? ¿Cómo sale? El coeficiente de variación era igual a la desviación estándar dividido para la media aritmética. Y eso me sale, lo multiplico por 100, lo transformo en porcentaje, me sale 58% si es que calculo con la población, y si calculo con la muestra, es la desviación estándar dividido para la media aritmética. Y eso lo transformo en porcentaje y me queda 59%. ¿Ok? Esto es en función de la población y esto es en función de la muestra. El uno es un parámetro poblacional, el otro es un parámetro muestral. Preguntas. Profe, disculpe, ¿debemos de sacar ambas, tanto en la varianza, tanto poblacional como en la de la muestra? ¿O nos quedamos solamente con una? Solo con uno, solo con uno. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos formas con el Excel de obtener las medidas de dispersión. Rango, varianza, desviación estándar, ¿no es cierto? Veamos el rango. Bueno, el rango no lo calculamos aquí, vamos viendo. Existe una función que dice rango percentiles. Déjame ver si esta es. No, no es esta. Déjenme ver qué otra opción de rango hay. No. Ahí nos toca nada más que poner el máximo, o sea, aplicar la fórmula, el máximo de la que se encuentra en la vector de A1 a A49 menos el mínimo. Miren que Excel tiene funciones de máximo y mínimo,
de A1 hasta A49. Y eso me da 16. Es exactamente lo mismo que el rango que estaba acá. Lo hemos calculado manualmente y lo hemos calculado con la opción de estadística descriptiva. ¿Preguntas? No, profesor. Listo. Vamos a quedarnos ahí. Continuamos